Bienvenidos a Bemarbooks, yo soy Chris y hoy vengo a hablaros de libros adictivos, en concreto de los libros más adictivos que yo leí durante 2023, es decir, durante todo el año pasado. ¿Son estos libros 5 estrellas? No, no todos, hay algunos, pero no todos son libros de 5 estrellas. Pero sí son libros que me mantuvieron enganchada desde la primera hasta la última página. Es decir, yo solo quería seguir leyendo porque estaba completamente enganchada a la historia. Aunque, bueno, luego hay algunos que finalmente pues hubo cosas que no me gustaron y eso hizo pues que no les diese sus 5 estrellas, pero sí es verdad que el libro fue muy entretenido, que me enganchó muchísimo y que fueron muy adictivos. Así que vengo a hablaros de ellos. Hay otros que sí que se llevan sus 5 estrellas, ¿vale? Ya os los he nombrado en algún momento. Pero como son libros que he disfrutado, pues yo vengo aquí a nombrarlos otra vez. Así que, bueno, con este popurrí de libros de los que os voy a hablar ahora, antes de empezar, como siempre, recordaros que abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace a mis otras redes sociales y que también por ahí os voy a dejar el enlace a los libros de los que os estoy hablando, ¿vale? El enlace de afiliado de Amazon. Y ya sí que sí, pues para que esto no se haga eterno y no sean vídeos largos, pues nada, empezamos ya. Voy a empezar por orden, ¿vale? Voy a empezar por orden de cómo lo fui leyendo a lo largo del año pasado. Sí, creo que están colocados completamente por orden, vale. Bueno, pues el primero de ellos fue La mensajera del bosque. Fue un libro, un thriller que a mí me tenía muy enganchada desde la primera página. El libro tiene un inicio increíble. Un inicio de estos en los que la protagonista de la historia pues despierta en un lugar y no recuerda nada, ¿vale? No recuerda por qué está ahí, no recuerda nada y se despierta con una nota en el bolsillo, una nota de su hermano. Y a partir de ahí va a comenzar la historia, ¿vale? Pero ella no recuerda qué es lo que ha pasado, no recuerda por qué está ahí, no tiene ningún tipo de recuerdo que pueda ayudarla a buscar alguna explicación lógica. Y durante gran parte del libro, pues ella no va a recordar nada de esto y vamos a ir viendo qué es lo que pasa, qué es lo que le va sucediendo, qué es lo que ella va averiguando y si se desvela o no se desvela pues la verdad de lo que le está ocurriendo. Con esa premisa a mí me tiene ganada. Yo eso de que una persona haya perdido la memoria y no se acuerde de qué ha pasado, eso me genera un montón de incertidumbre y de sensación un poco de agobio, ¿no? Por la protagonista, de no saber nada, de no tener de existir pues esa incertidumbre de no tener a quién agarrarte o de quién fiarte o en quién puedes confiar. Y la verdad que eso hace que el libro pues sea adictivo al máximo. De hecho, este tipo de inicio lo tiene también el libro de Huye Jane Huye, de Joy Fielding, me parece que era la autora, que os lo he recomendado también muchísimas veces. Es un thriller que a mí me encantó, un thriller de 5 estrellas, ese sí que fue brutal, alucinante. Y ahí la protagonista pues también empieza con un inicio pues en el que ella de pronto cuando se da cuenta despierta los ojos y se ve con un vestido manchado de sangre, un abrigo puesto, una gabardina y en el bolsillo tiene pues un montón de dinero y luego una nota de haber ido a comprar pan, leche y huevos porque iba a la tienda y no recuerda nada más. Entonces a partir de ahí empieza la historia. Un inicio parecido, ¿vale? Pero ¿qué me pasó con La mensajera del bosque? Pues que no fue lo que yo me esperaba, ¿vale? Porque la autora, que si no recuerdo mal es Maite R. Torena, creo que es el apellido, si no lo he pronunciado mal, mete algunos elementos que yo no los vi creíbles para este tipo de historia. O quiso mezclar dos tipos o dos géneros que yo creo que no casan mucho, como pueden ser el realismo mágico y un thriller, ¿vale? Una investigación policial. Entonces, bueno, pues eso me hizo que no me creyese la historia, que todo lo que yo estaba enganchada al libro, que aún así el libro me enganchó muchísimo, ¿vale? Pero la explicación finalmente y la resolución del caso, yo, para mí, pues me faltó algo, no
no fue lo que me esperaba. Y la verdad eso hizo que le bajase la nota bastante al libro. Aún así, os lo recomiendo mucho porque de verdad que os hace desconectar al completo. Son capítulos cortos que te lees uno y pasas al siguiente y pasas al siguiente, porque vas saltando de escena a escena y tú vas armando en tu cabeza pues todo lo que va sucediendo y estás completamente metido en la historia. Así que es un libro que engancha, que os va a hacer desconectar y que sí, lo recomiendo en ese sentido. No es la resolución policíaca ni del caso que más me gusta de los thrillers que he leído, pero engancha mucho. El día que dejó de nevar en Alaska, de Alice Kellen. Bueno, ya sabéis que yo no soy muy de leer romántica, que me leo alguno de vez en cuando. Bien, pues este libro en concreto es que yo lo empecé y no podía soltarlo. O sea, es que me daba igual el resto de lecturas que tuviera empezadas. Me daba igual, solo podía ver y leer ese libro. Estaba muy enganchada. ¿Por qué? Porque aquí la autora, Alice Kellen, supo jugar también muy bien sus cartas. Porque nuestros dos protagonistas, digamos que querían ocultar su pasado, no querían hablar de él, no es que quisieran ocultarlo, pero no querían hablar de él. Entonces eso generaba una intriga, pues, muy importante. Así que estaba, pues eso, muy enganchada a la historia de por qué ella actúa así, por qué él actúa así. Y fue muy adictivo para mí el libro, ya os digo, porque yo estaba constantemente pensando en ¿y qué va a pasar ahora? Ay, quiero saber, ay, pero ¿qué es lo que está ocultando? Pero tanto drama, pero espero que luego esto pues tenga una explicación que sea real a cómo se está comportando y etcétera, 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 porque claro, yo lo veía todo como muy dramático y yo decía, jolín, espero que el motivo por el que está así sea, digamos, del mismo nivel, porque si no, no lo voy a entender y no es que no lo vaya a entender, pero no me va a parecer real y ya la historia va a dejar de gustarme. Y la verdad que todo luego encajó perfectamente y es un libro que disfruté mucho, me gustó mucho la historia y que os recomiendo también un montón. No solo por la historia en sí, que se disfruta, también porque Alice Kellen escribe muy bonito. No todos sus libros me han gustado, ¿vale? Ha habido algunos que no he disfrutado, pero este en concreto lo disfruté muchísimo. O sea, este sí fue un libro de 5 estrellas que yo leí el año pasado. Y vuelvo a repetir, para mí Alice Kellen no es de mis autoras favoritas de romántica. He leído algunos libros suyos de romántica, pero todos no son. Ni los he disfrutado por igual. Ha habido algunos que incluso no me han gustado. Pero este en concreto me pareció una historia muy bonita, muy bien ambientada, porque la ambientación fue también muy buena. Y ya digo, muy, muy, muy adictiva. Así que, por favor, si tenéis oportunidad, leedlo. El buen padre de Santiago Díaz. Alucinante cómo escribe este autor. Tiene unas ideas la mar de ingeniosas, unas resoluciones de los casos que también son bastante, bastante, bastante buenas y escribe de una forma muy adictiva. Yo anteriormente de él me había leído Talión, que me gustó por lo original de la trama. Pero sí es verdad que ahí me flojeó un poco. La primera mitad del libro me gustó mucho y la segunda mitad como que me flojeó un pelín, pero adictivo fue igual, aunque no es ese del que os vengo a hablar ni os vengo a recomendar, es El buen padre. Pero El buen padre es que yo no lo quería soltar, o sea, es de estos libros que era un capítulo, otro, y yo decía, quiero saber qué está pasando aquí, quiero saberlo. Capítulos cortos, adictivos, con sorpresas, con giros, no sé, todo muy bien enlazado, todo muy bien encajado, explicaciones creíbles, de verdad, alucinante, o sea, adictivo a más no poder. Fue otro libro 5 estrellas, fue un thriller 5 estrellas para mí. A día de hoy estoy leyendo Las otras niñas, que acabo de empezarlo, y va por la misma línea. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué me encuentro en este libro que también ha generado un poco de polémica. Pero en principio adictivo también sigue siendo. Así que, bueno, pues si sigue en esta línea, yo todo lo que publique este autor, pues voy a querer leerlo. Porque vuelvo a repetir, es que escribe de una forma tan adictiva que te metes en el libro y no sales fuera. O sea, no sales fuera, sales porque tienes que salir y tienes que soltar el libro. En mi caso, como el otro día, fue porque me quedé sin batería en el Kindle y ya dije, bueno, pues no puedo continuar leyendo, tengo que parar aquí. Y aparte, porque es una lectura conjunta, tenía que llegar a meta.
y parar en esa meta, pero yo por mí hubiera seguido toda la tarde del domingo leyendo, porque, madre mía, qué adicción. Así que, de verdad, Santiago Díaz, súper recomendado también. Este año publica nuevo libro y, si no tengo mal entendido, es un thriller histórico. Y ahí ya me da miedo. Me da miedo porque ahora está como muy en tendencia estos thrillers históricos que se están escribiendo. Empezó Carmen Mola con La Bestia, que lo disfruté muchísimo. Continuó Susana Martín Gijón con La Babilonia de 1680, que también me gustó bastante, aunque pensaba que lo iba a disfrutar más. Y bueno, pues ahora viene Santiago Díaz con este nuevo thriller histórico, que ahora mismo no recuerdo el título, la verdad. Y me da miedo porque no sé si lo voy a disfrutar, al igual que estoy disfrutando el resto de sus libros, que ya digo, me parecen adictivos y de estos que te enganchan y no los puedes soltar. Así que, bueno, veremos a ver con qué nos sorprende. Pero por lo pronto, El Buen Padre, tenéis que leerlo. Además, aunque pertenece a una trilogía, El Buen Padre queda muy bien cerrado y lo podéis leer y que el libro finalice ahí y no tener necesidad de seguir leyendo la trilogía. Así que, más que recomendado. El Jardín de Olavide, otro de esos libros adictivos a más no poder. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo en mi cabeza no paraba de hacer teorías de esos secretos del pasado que se tenían que desvelar. Este libro lo leí el año pasado en lectura conjunta con Esther de Steady Reading y la verdad que íbamos las dos haciendo conjeturas de qué podía estar pasando. Está narrado en 2 líneas temporales diferentes. Y aquí lo más original de la historia es que está ambientado en el Jardín del Capricho de Madrid, que hace referencia a este Jardín de Olavide. Bueno, la autora le cambia ahí el nombre para situarnos un poco. Y la verdad es que ese juego de estar narrado en líneas temporales distintas y que desde el presente tengamos que averiguar lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, a mí me gusta mucho. Y más cuando además en lectura conjunta pues estuvimos haciendo pues eso, suposiciones y teorías de qué podía estar pasando. Yo creo esto, espérate, no, yo creo lo otro. Porque siempre hay ahí un misterio que te hace darle vueltas a la cabeza y pensar o idear qué es lo que puede pasar a continuación. Aunque este no es un thriller como tal, porque esto no es un thriller, pero sí es un libro muy adictivo y que engancha muchísimo también. Así que si queréis otro libro adictivo, este también os lo recomiendo un montón. No podía dejar de nombraros aquí mi mejor lectura del año pasado, con la que no he sido pesada, pero voy a serlo, y que es un libro muy conocido ya, pero yo no sé por qué lo he leído tan tarde, de verdad, porque menudo librazo, menuda historia. Es el de Criadas y Señoras. Aunque no es un libro trepidante, no es un libro que llevemos una investigación, no es un libro en el que hay un misterio, no tiene los ingredientes clave, no hay un secreto tampoco, no tiene los ingredientes para ser un libro adictivo, pero para mí lo fue mucho. ¿Por qué? Porque yo necesitaba seguir sabiendo más de los personajes y de las tensiones que se estaban creando entre todos ellos o todas ellas y ver pues cómo se iba a resolver todo. O sea, yo necesitaba saber más cómo reaccionaba una, cómo reaccionaba la otra, las consecuencias de eso, qué iba a pasar a continuación, y yo solo quería leer y leer. Es un libro que se lee así, súper rápido, a pesar de ser un libro gordito, y de verdad os lo recomiendo también un montón. Yo no conocía la historia de antes, yo no había visto la película, entré al libro completamente a ciegas y he disfrutado de la historia una barbaridad. O sea, quien no haya leído Criadas y Señoras tiene que hacerlo, y si no ha visto la película, después de leer el libro, por favor, después de leerlo, entonces la veis. Pero el libro es adictivo, engancha y está genial. Así que, de verdad, muy muy recomendado. La sombra de la rosa de Ángela Banzas es otro libro al que también le di 5 estrellas el año pasado. Otro thriller que me enganchó muchísimo. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a tener esa doble línea temporal en la que desde el presente vamos a averiguar lo que pasó en años anteriores. Y además, pues va a haber una investigación policial en el presente, además de tener que averiguar
todo lo que sucedió anteriormente. Así que, bueno, pues tenemos ahí muchos secretos, muchas cosas que van pasando y mucha intriga que se va generando. Además de toda la ambientación de Galicia, que eso le da un plus a la historia. Y igual, la autora ha sabido jugar muy muy bien sus cartas. Tengo muchas ganas de seguir leyendo libros suyos. Tiene otros 2 publicados. Yo tengo uno de ella, que es Las olas del silencio. Las olas del silencio creo que se titula, ¿no? Sí. Miro para allá porque miro a la estantería a ver si lo localizo. Creo que sí, que se titula así. Y tengo muchas ganas de seguir leyéndola, porque de verdad que a mí ese libro pues, me gustó muchísimo. También está ambientado en una isla de Galicia, que ahora mismo no recuerdo el nombre, os la pongo por aquí abajo, ¿vale? Que, bueno, de verdad, entre la ambientación, las intrigas y que yo solo quería saber qué estaba pasando ahí, pues me leí el libro en 2-3 días a lo sumo. Y es un libro, pues no sé, de unas 400 páginas, pero yo solo quería leer, leer y leer. Así que otro libro adictivo que de verdad, si no habéis leído nada de la autora, no sé cómo sean sus anteriores libros, pero este para mí fue muy bueno. Pero no bueno únicamente por el caso, sino por todos los ingredientes que tiene el libro. Es decir, por la ambientación, por basarse en un lugar que existe realmente, por la intriga que se genera, por la investigación policial del presente, por esos secretos del pasado que se tienen que desvelar y porque está relacionado también un poco con el mundo de la literatura. Así que, bueno, pues tiene ahí un montón de ingredientes que hacen un conjunto y te dan un 5 estrellas. Y un 5 estrellas adictivo. Ahora voy a hablar de un libro al que el año pasado le puse 4 estrellas, pero igual me pareció un libro de lo más adictivo. Aunque para mí no fue un librazo, pero solo por el entretenimiento que me supuso y que, bueno, pues cerró bastante bien, aunque hubo cositas que, bueno, quizás se podrían perfilar mejor. Pero sí fue un libro que yo estaba pim, pasando páginas, porque es más adictivo imposible. Os estoy hablando de La asistenta, que fue el thriller del año pasado, uno de los thrillers de los que más se habló, por lo adictivo que era, y es que verdaderamente es un libro mega adictivo, o sea, no sabes quién te está engañando. Y vamos a tener 3 personajes. O sea, vamos a tener a un matrimonio al que, bueno, en su casa va a entrar a trabajar nuestra protagonista. Y ahí todo el mundo oculta cosas. Esos son nuestros 3 protagonistas principales y vamos a tener a muy poquitas personas más que en algún momento aparecen, pero únicamente vamos a verlos a ellos. Entonces tú vas viendo lo que va sucediendo entre ellos 3 y no sabes de quién te puedes fiar. O sea, ninguno de estos 3 personajes es fiable. Así que estás con la intriga de saber qué es lo que está pasando, quién te está diciendo la verdad, quién te está mintiendo. Y por qué está sucediendo todo así y qué intriga hay. Así que, de verdad, otro de esos libros adictivos. Ya digo que hay cositas que, bueno, pues se pueden mejorar, pero solo por el nivel de enganche que te provoca el libro, para mí fue un 4 estrellas y al final fue más o menos creíble y tal. Así que, bueno, pues para adelante, un 4 estrellas y si no lo habéis leído, yo os lo recomiendo mucho. Y ya por último, otro libro que a mí me resultó muy adictivo, pero a mí particularmente porque... Bueno, esta historia yo la he disfrutado mucho, aunque ha tenido altibajos, pero sí que la he disfrutado finalmente, o la conclusión final se puede decir que es muy positiva. Y es el libro de Atlas, la historia de Passal, es decir, el 8º libro de la saga de las 7 hermanas. Este libro nos va a contar, bueno, ya sabéis que cada libro de las 7 hermanas nos cuenta la vida de una hermana y en concreto este 8º libro nos va a contar la vida de, bueno, pues de este multimillonario que las adopta a todas. Y vamos a ir conociendo poco a poco su vida y vamos a hacer como un recorrido un poco por encima y conociendo otros detalles del resto de los libros que ya hemos leído. Es decir, toca cada uno de esos libros, pero añadiendo información que en esos libros no se vio. Y que es muy fácil de ir conectando, no penséis que es complicado o que no te vas a acordar de todo lo que ha sucedido en los libros, no. El autor ha sabido hacerlo, la verdad, bueno, digo autor porque, bueno, este libro ya, aunque la autora es Lucinda Riley, finalmente fue el hijo el que terminó de escribir este libro con las anotaciones de su madre porque ella falleció.
y creo que ha sabido hacerlo muy bien, ha hecho un cierre de saga a la altura y yo lo disfruté un montón. Y también lo leí en lectura conjunta y estaba deseando llegar a la meta no, porque sabía que tenía que parar de leer, pero era, por favor, que lleguen los demás, que yo quiero comentar y seguir leyendo, porque necesitaba saber más. Y es un libro gordito también, de 700 páginas, y es que me dio igual, o sea, estaba tan metida en el libro que cuando me daba cuenta yo decía, pero bueno, ¿cuántas páginas he leído? 100 páginas de golpe. Bueno, pues estupendo. Y me encanta cuando tengo esa sensación con los libros. Así que otro libro adictivo es este. Yo sé que este no os puedo decir, venga, leedlo, que lo vais a disfrutar. No, porque al final, aunque es un libro que quizá se podría leer de forma independiente, únicamente metiéndose en ese libro, no, porque hay que leer la saga en orden. Aunque son libros autoconclusivos todos, yo la leería en orden para disfrutar de todas las ambientaciones de todos los libros, para ir viendo pues y conociendo a todos los personajes y la intriga que se va generando, el hilo conductor de todos los libros para llegar a este 8º libro con esa intriga y que se vaya desvelando poco a poco. Así que yo la leería en orden. Esto es verdad que si queréis llegar a este libro adictivo, yo recomendaría pasar por toda la saga. Pero, aunque sé que eso es complicado, yo tenía que venir aquí a deciros que el 8º para mí fue súper adictivo. Y ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis tomado nota de alguno y que lo disfrutéis al igual que los he disfrutado yo y os provoquen la misma adicción que me provocaron a mí. Nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.